Hola, mucho gusto. Yo soy Montserrat García León y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre pénfigo y penfigoide. Estos son los contenidos que vamos a estar repasando sobre ambos temas. Antes de entrar como tal a los temas, voy a repasar unos términos que voy a estar ocupando a lo largo de la presentación. Primero, recordemos que la epidermis pues va a estar formada por 5 capas. La primera y la más superficial, la capa córnea. Después está la capa lúcida, la capa granulosa. Posteriormente la capa espinosa, que se caracteriza por ser pues la de mayor grosor. Y posteriormente está la capa basal, que es la que está en contacto pues con la membrana basal y con la dermis. Ahora, también el término ampolla pues es una lesión que se caracteriza por ser un levantamiento circunscrito de la piel que tiene contenido seroso y cuando se rompen pues van a dejar exulceraciones y justamente este contenido seroso es el que cuando se va a secar pues va a formar las costras melicéricas. Estas ampollas, como vamos a ver a lo largo del tema, pues pueden ser intraepidérmicas, es decir, en alguna capa de la epidermis. Generalmente van a ser bajo la capa córnea o sobre la capa basal. Es decir, sobre la capa basal pues sería por acá y en la capa córnea serían acá más superficiales. También pueden ser subepidérmicas, es decir, entre la dermis y la epidermis. Y la acantólisis es la destrucción de los puentes intercelulares y como las células se van a separar, pues estas van a degenerar y se van a ver pues separadas unas de otras. Otros dos términos son los desmosomas y los hemidesmosomas. Ambos son uniones de anclaje, o sea, son una molécula que se encarga de unir mecánicamente a las células. La diferencia radica en que los desmosomas se encargan de unir célula con célula, es decir, son uniones intercelulares, y los hemidesmosomas, como vemos aquí en la imagen, se encargan de unir una célula o un queratinocito con la membrana basal. Bueno, entonces ya entrando como tal al tema, tanto el pénfigo como el penfigoide son un grupo de enfermedades autoinmunes ampollosas que, como su nombre lo dice, pues la lesión característica va a ser la ampolla. Pero como iremos viendo a lo largo de la presentación, estas dos entidades, además de tener subtipos, pues tienen diferencias entre ellas. Primero, en el penfigoide las ampollas van a ser intraepidérmicas, es decir, ya sea en la capa córnea, que pues es la más superficial, o en la capa basal, más profunda. La acantólisis va a ser característica, los anticuerpos son de tipo IgG y su antígeno van a ser la desmogleína 1 y la desmogleína 3. Estas desmogleínas son pues parte de la familia de las caderinas y las caderinas son moléculas de adhesión celular que se encuentran justamente en los desmosomas. Respecto al penfigoide, las ampollas características de esta enfermedad van a ser subepidérmicas, es decir, entre la dermis y la epidermis. Van a tener un contenido eosinofílico. Los anticuerpos igualmente van a ser del tipo IgG, pero en este caso el antígeno va a ser la molécula que se llama antígeno del penfigoide ampollar, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 forma parte de la familia de las plaquinas, que van a ser componentes intracelulares de los hemidesmosomas, mientras que el tipo 2 es una glucoproteína transmembrana de colágeno tipo 17. Respecto al pénfigo, pues obviamente estas desmogleínas al perderse porque son atacadas por los anticuerpos, pues las uniones intercelulares se van a perder y esto da pie a que se forme la ampolla. Por un lado, los anticuerpos contribuyen a la formación de la ampolla pues directamente al hacer que se pierdan estas uniones intercelulares, pero también se cree que contribuyen a la formación de la lesión porque provocan que se liberen las proteasas intercelulares. Como podemos ver en la imagen, la distribución de las desmogleínas es diferente respecto a las capas de la epidermis. En la desmogleína 1, esta va a ser más abundante en las capas más superficiales y va a ir siendo menos abundante conforme las capas se van haciendo más profundas. En cambio, pues en la desmogleína 3, esta es súper abundante en las capas más profundas y es menos abundante, incluso ausente, pues ya en las capas más superficiales. Se cree que esto tiene que ver o esto influye
en los distintos subtipos del pénfigo que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que en el pénfigo foliáceo las ampollas van a ser más superficiales porque los antígenos solamente van a ir contra la desmogleína 1, que pues es más abundante en las capas más superficiales. Y en cambio en el pénfigo vulgar, como los anticuerpos son contra la desmogleína 1 y contra la desmogleína 3, pues las ampollas no van a ser solo superficiales, sino que pues van a ser intraepidérmicas, ya sea en el estrato córneo o también en la capa basal. En cuanto al penfigoide, pues como ya vimos, estos antígenos del penfigoide ampolloso o BPAG, tanto 1 como 2, pues son componentes de los semidesmosomas y a su vez los semidesmosomas son pues proteínas necesarias para la adherencia de los queratinocitos a la membrana basal. Entonces, pues estos anticuerpos al atacar a estos antígenos, pues también contribuyen a la formación de la ampolla. Y además, una característica distinta a los anticuerpos que vemos en los pénfigos es que en el penfigoide estos son capaces de activar al complemento, lo que conduce pues al reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos y también a la inflamación y pues obviamente a la rotura de las uniones epidérmicas. Entonces, empezando por el pénfigo, pues como ya mencioné, esta es una enfermedad autoinmune ampollosa que tiene varios subtipos clínicos. Están el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo, el pénfigo paraneoplásico y el pénfigo IgA y el pénfigo inducido por fármacos. Por cuestiones de tiempo, solamente voy a abordar los subtipos que son más frecuentes, que serían el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Respecto al primero, este va a ser el subtipo más frecuente, sobre todo en Europa, Estados Unidos y en Japón. Algunas bibliografías dicen que afecta preferentemente a mujeres, sin embargo en otras bibliografías pues se menciona que la prevalencia es igual en ambos sexos. La edad de presentación ronda pues más o menos entre los 50 y 60 años. Y en cuanto al pénfigo foliáceo, este va a ser el subtipo más frecuente, sobre todo en Sudamérica y en el norte de África, donde se cree que la mayoría de los casos es por un tipo de pénfigo foliáceo que es endémico de esas zonas, que se conoce como fogo salvaje. En cuanto al pénfigo paraneoplásico, solo para mencionar, pues su incidencia se desconoce, de hecho en la literatura solo se han reportado aproximadamente como 300 casos, pero pues lo que sí se sabe es que es menos frecuente que el pénfigo vulgar y que el pénfigo foliáceo, que la edad de presentación es entre los 45 y 70 años y que la prevalencia es igual en ambos sexos y que aparte se asocia a distintas neoplasias como por ejemplo los linfomas no Hodgkin. En cuanto a los factores de riesgo, a pesar de que se han identificado distintos alelos del antígeno leucocitario humano, actualmente sigue sin estar claro cómo es que el perfil genético de estos pacientes se relaciona con el perfil clínico que presentan, pues obviamente ya cuando tienen la enfermedad. Dentro de los alelos que se han identificado están el DRB1, 0402, 1401, 1404 y 0503, que esto se ha asociado que tienen mayor prevalencia en los pacientes con pénfigo vulgar y específicamente el 0402 se ha identificado sobre todo en los judíos ashkenazi y el resto pues en los demás pacientes no judíos con descendencia europea y asiática. Y en cuanto a los HLA DRB1, 03, 07 y 15 se han asociado con menor prevalencia en el pénfigo vulgar. Digamos que los factores genéticos no terminan de explicar cómo es que un paciente presenta la enfermedad, entonces se cree que distintos factores ambientales pues intervienen en la presentación de los cuadros clínicos. Estos factores ambientales pues se han considerado como las radiaciones UV, medicamentos, sobre todo penicilamina y captopril, que tienen una estructura tiol, un grupo tiol en su estructura química, la rifampicina, el fenobarbital, el piroxicam, algunos virus como el virus del herpes simple, sobre todo en la presentación endémica del pénfigo foliáceo, y demás factores dietéticos, físicos y psicológicos. Entonces se cree que para que un paciente presente la enfermedad, pues primero debe tener alguna predisposición genética
y luego se debe de exponer a un factor ambiental que le desencadene una respuesta de autoanticuerpos, que estos pues ya van a generar como tal pues la expresión y todo el cuadro de la enfermedad. Entonces, pues estos anticuerpos IgE se van a dirigir contra la desmogleína 1 y 3 o solo la 1 en el caso del pénfigo foliáceo. Se pierden las uniones celulares, se produce la acantólisis y pues se forman las ampollas. Como podemos ver en la imagen, en el pénfigo foliáceo solamente va a haber anticuerpos contra la desmogleína 1, no contra la desmogleína 3. Entonces, si vemos acá, la distribución de la desmogleína 1 en la piel es más abundante en la superficie, disminuye conforme van bajando conforme van siendo más profundas las capas, y esto nos va a dar ampollas pues más superficiales. En cambio, en el pénfigo vulgar, sobre todo en el tipo mucocutáneo, los anticuerpos van a ser pues contra desmogleína 1 y desmogleína 3, entonces las erosiones van a ser profundas y pues también la formación de las ampollas, pues estas también van a ser profundas. Hablando ya específicamente del pénfigo vulgar, este puede iniciar de tres formas. Puede tener un inicio insidioso, que es lo que ocurre generalmente o en la mayoría de los casos. Aquí las ampollas pues van a ser dolorosas y se van a presentar sobre todo en el paladar, la lengua y la mucosa yugal. Como estas ampollas se van a ulcerar, pues los pacientes tienen mucha dificultad y mucho malestar para comer. Y estas lesiones son las que se verían en este tipo de pénfigo vulgar cuando inicia de esta forma, ¿no? También pueden tener otra forma, que son el inicio en piel cabelluda. Van a ser lesiones vesiculosas y ampollosas que van a dejar costras melicéricas. Si recordamos, pues las ampollas van a tener un contenido ceroso que cuando erosionan estas ampollas y se secan, pues se forman estas costras. Estas serían las lesiones cuando pues inicia de una manera pues en la piel cabelluda. Y una forma mucho menos frecuente, de hecho muy rara, pues es la perionixis crónica, que inicia como un desprendimiento del reborde ungueal. Las ampollas suelen aparecer sobre todo en las zonas de roce y depresión y van a ser menos frecuentes y es raro que aparezcan en las palmas y en las plantas. Bueno, entonces, como ya habíamos mencionado, las ampollas van a tener pues contenido líquido ceroso. En esta imagen podemos ver digamos distintos estadios de la ampolla. Aquí pues está una ampolla recién formada. Aquí se pueden percibir ampollas que ya pues se explotaron, porque estas ampollas tienen la característica de ser muy frágiles y pues están formando, aquí se está formando la costra, ¿no? Van a ser ampollas suprabasales de tamaño variable. Se van a presentar sobre piel aparentemente sana, con borde eritematoso. Como podemos ver en esta imagen, estas ampollas tienen un borde que se alcanza a ver un poco más rojo que el resto de la lesión más central. Como ya mencioné, pues van a ser frágiles, esto por su localización en la epidermis, y tienen un olor característico a ropa mojada, pero cuando se infectan el olor es muy desagradable. Como podemos ver en las imágenes, pues obviamente cuando el pénfigo se establece, pues ya es una enfermedad más generalizada, pues las ampollas son muy dolorosas y el paciente está en un mal estado general. Van a perder peso porque como pueden tener también ampollas y úlceras en la boca, pues esto les dificulta mucho comer, entonces ellos dejan de comer y pues por eso pierden peso y pues también pueden presentar fiebre. Por ejemplo, en este caso aquí podemos ver lesiones que ya tienen costras. Aquí pues son ampollas que ya pues ya se rompieron por lo frágiles que son. Aquí también incluso pues podemos ver cómo el paciente está sangrando y que las ampollas pues están pues generalizadas, ¿no? O sea, no solamente se localizan en una zona. En la exploración física, además de las características pues, de la ampolla, vamos a encontrar dos signos, uno que se conoce como Nikolsky, que es positivo cuando presionamos sobre piel aparentemente sana, pero se desprende parte de la epidermis. Esto es porque los anticuerpos IgG circulantes pues se pueden adherir a cualquier
pues a cualquier capa de la epidermis que tenga desmosomas, y entonces aunque la piel esté sana, pues al momento de tocarla se puede, digamos, como despellejar. Por ejemplo, lo podemos ver en este video. Ahí el explorador toca piel aparentemente sana y se despega. El otro signo es el signo de Asbow-Hansen, que es el aumento de una ampolla hacia la periferia cuando hacemos presión vertical sobre ella. Aquí podemos ver esta ampolla. El explorador hace presión sobre esa y se ve muy leve, pero aumenta hacia la periferia. Y bueno, el signo de Nikolsky es un signo sugestivo de pénfigo, pero no es exclusivo. El pénfigo vegetante es una variante del pénfigo vulgar. También pues son ampollas que van a dejar erosiones, pero en este caso las heridas, bueno, las lesiones van a estar sobre todo en los pliegues axilares o en los pliegues inguinales, por ejemplo aquí. Se caracteriza por una reacción epidérmica intensa, pseudoepiteliomatosa, y pues las lesiones van a tener un aspecto vegetante como húmedo, con exulceraciones de mal olor, y pues va a haber afección del estado general y de las mucosas, pero va a ser más lento que en comparación con el pénfigo vulgar. Después está el pénfigo foliáceo. Obviamente pues la lesión característica también son las ampollas. Estas van a ser pequeñas y frágiles, de hecho a veces son un poco difíciles de ver, sobre todo cuando va iniciando el cuadro. La localización de estas ampollas es subcórnea. La afección de la piel va a ser generalizada y se va a cubrir de escamas. Como podemos ver en este paciente, más que ver ampollas, vemos escamas que pareciera que se están como descostrando o como pelando. La afección de las mucosas es poco frecuente y la afección del estado general es frecuente, pero menos que en el pénfigo vulgar. Digamos que entre el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo, el pénfigo vulgar es un poco más agresivo y el foliáceo pues más benigno. La topografía de estas lesiones va a ser sobre todo la cara, la piel cabelluda, la mitad superior del tórax y también del abdomen. Aquí pues obviamente estas son las úlceras, que pues sí, como podemos ver, son más pequeñas. Lo que predomina, digamos, más a la vista pues van a ser las escamas. En este paciente, estos puntitos que se alcanzan a ver pues van a ser las ampollas y las escamas que están pues ya cubriendo la piel del paciente, que si miramos bien pues las cubre, o sea, cubre casi completamente el cuerpo del paciente. Después está el pénfigo seborreico o eritematoso, que es un subtipo del pénfigo foliáceo. Se caracteriza por ampollas pequeñas y frágiles en placas eritematocostrosas y escamosas. Se va a localizar sobre todo en la piel cabelluda, en el centro de la cara, como podemos ver en este paciente, incluso o en la región malar, en la región esternal y dorsal del tronco. La afección de mucosas es infrecuente y generalmente el estado general pues va a estar conservado. Como su nombre lo dice, pues la afección va a ser sobre todo en las zonas seborreicas. Y aquí es un dibujo de dónde se encuentran las ampollas en el pénfigo foliáceo y en el pénfigo vulgar. Como les había mencionado, pues en el pénfigo foliáceo esta sería la capa córnea. Son ampollas subcórneas por la distribución de la desmogleína 1, que recordemos era muy abundante en las capas superficiales, y la más superficial pues es la córnea. Entonces, o bueno, el estrato córneo. Entonces, pues estas ampollas del pénfigo foliáceo van a ser más superficiales, y en el pénfigo vulgar van a ser ampollas supravasales, porque pues recordemos que los anticuerpos en este caso se van a dirigir también contra la desmogleína 3, y esta pues era muy abundante en las capas más profundas, en este caso pues la capa o el estrato basal. En cuanto a los estudios complementarios, el primero que voy a mencionar es el citodiagnóstico de Zank. En este se hace el raspado del fondo de una ampolla para llevarlo a un frotis y posteriormente teñirlo con la tinción de May-Grunwald-Hiemsa, que nos va a permitir ver las células acantolíticas. Como podemos ver en la imagen, estas células se caracterizan por estar separadas unas de otras, son estas azules. Van a perder su forma normal, que es una forma como poliédrica, y se van a volver mucho más redondas. El segundo estudio complementario
es una biopsia, se toma pues una biopsia de una ampolla reciente y nos va a permitir visualizar la acantólisis. Como podemos ver, bueno, esta imagen es la biopsia de un pénfigo vulgar, una ampolla suprabasal. Entonces aquí podemos ver cómo las células pues están juntas, y en cambio aquí, que es donde está la ampolla, pues están muy separadas unas de otras. El siguiente es una inmunofluorescencia directa. Aquí se hace un corte histológico de la ampolla y también que también incluya piel cercana aparentemente sana. Este estudio lo que nos permite pues es visualizar la presencia de los IgG en la membrana citoplasmática de los queratinocitos, y nos va a dar la imagen característica en panel de abeja, que es muy sugestiva del diagnóstico. Esto es porque los anticuerpos tienden a depositarse en forma de retículo pues en las uniones intercelulares. Como podemos ver en el pénfigo vulgar, este depósito pues es en prácticamente toda pues el grosor de la epidermis, y en el pénfigo foliáceo es más superficial. Entonces pues aquí podemos ver que este depósito es mucho más grueso que este de acá, y pues justamente este corresponde a un pénfigo vulgar y el del lado derecho corresponde a un pénfigo foliáceo. El siguiente es la inmunofluorescencia indirecta. En este caso se usa para detectar semicuantitativamente los IgG contra los antígenos de la membrana del queratinocito. En estos casos se usan el esófago de mono o de cuyo o incluso la piel de humano como sustratos, justamente pues para detectar los IgG en suero contra pues los antígenos, ¿no? Entonces en este caso vemos el pénfigo vulgar, y en la superficie del epitelio intercelular, que sería todo esto que se ve como iluminado, pues son los IgG. En cuanto a los datos histopatológicos, aquí vemos una ampolla acantolítica epidérmica suprabasal. Entonces esta sería pues ya la dermis, esto sería todo el techo del resto de la epidermis, y aquí esta sería la ampolla. En este caso esta sería la ampolla acantolítica subcorneal. Como vemos es más superficial, o sea, todo esto son las capas debajo de la capa córnea. Esto sería la capa córnea y aquí está la ampolla. En cuanto al tratamiento, el de elección y el de primera línea va a ser la corticoterapia sistémica con prednisona de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, y también se pueden añadir inmunosupresores para disminuir las dosis de los glucocorticoides, por ejemplo, azathioprina de 2 a 3 miligramos por kilogramo, metotrexato de 25 a 35 miligramos por semana, ciclofosfamida de 100 a 200 miligramos por semana, el micofenolato de mofetilo 1 gramo 2 veces por día, plasmaféresis o incluso la inmunoglobulina intravenosa 2 gramos por kilogramo cada 3 o 4 semanas. Estos dos últimos, la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa, se reserva para pacientes que no respondan a los demás tratamientos. También se ha llegado a usar biológicos como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el CD20. Se usa una vez por semana durante 4 semanas, e igual se reserva para los pacientes que no respondan a otro tipo de tratamientos. Y esta es una imagen de los tratamientos que están actualmente disponibles, que son los que están en azul, y los que están en rosita, en rojo, son futuras terapias que pues actualmente se están estudiando. Otras medidas del tratamiento pues es que en caso de infección los pacientes pueden tener baños con sulfato de cobre al 1 por 1000, antibióticos tópicos del tipo de mupirocino ácido fusídico, antisépticos tópicos o incluso apósitos húmedos, y también la corrección de trastornos hidroelectrolíticos, porque pues obviamente pierden agua pues a través de la piel. En cuanto al pemfigoide, ya entrando en ese tema, pues como ya se había dicho, es una enfermedad autoinmune ampollosa inflamatoria. Se puede clasificar en 2 tipos, la ampollar y la cicatrizal, y estas a su vez pues tienen subtipos. Por ejemplo, la ampollar está el generalizado, localizado, polimorfo, vegetante y nodular, y el pemfigoide cicatricial está el mucocutáneo y el cutáneo. Las lesiones van a ser de nuevo ampollas, en este caso van a ser tensas porque se ubican, por su ubicación, y lesiones urticariales, y la topografía es sobre todo en tronco y extremidades, y rara vez afecta la cabeza, el cuello y las mucosas, pero vamos a ver que esto no es así pues cuando estamos hablando, por ejemplo, del pemfigoide mucocutáneo, ¿no? Hay otros tipos de pemfigoide como el herpes gestacional, pero por cuestiones de tiempo pues no los vamos a abordar.
En cuanto a su epidemiología, no hay predilección por raza o sexo, se estiman más o menos de 7 a 14 casos por millón de personas, entonces como podemos ver pues es muy infrecuente, de hecho entre el pénfigo y el penfigoide, la enfermedad ampollosa más frecuente pues va a ser el pénfigo. Predominan mayores de 60 años y la mortalidad es baja, menos del 6%. En los factores de riesgo se ha identificado que hay un incremento del haplotipo de QBI10301 del antígeno leucocitario humano, pero lo mismo que sucede en el pénfigo, pues no se sabe cómo es que el perfil genético influye en el perfil clínico de estos pacientes. Aquí nada más como recordatorio, pues la etiología es que son autoanticuerpos que se dirigen contra el antígeno del penfigoide ampollar y que pues estos se van a encontrar en los semidesmosomas que van a unir al queratinocito a la membrana basal. Entonces estos anticuerpos IgG pues se van a unir a la membrana basal. Como les había mencionado, son capaces de fijar y activar el complemento. Entonces pues en la cascada del complemento tenemos que se producen mediadores inflamatorios como C3A y C5A. También va a haber reclutamiento de células, sobre todo de eosinófilos, por eso en los cortes histológicos de estas ampollas pues hay eosinófilos. La desgranulación de estos eosinófilos produce la liberación de proteasas y pues las proteasas a su vez van a degradar las proteínas del hemidesmosoma y pues se van a formar las ampollas. Bueno, en el penfigoide ampollar las ampollas pueden ser claras o hemorrágicas, van a ser poco frágiles pues por lo mismo de cómo en dónde se localizan, que son más profundas, pues van a ser más tensas. Se localizan sobre una base eritematosa o edematosa. Tienden a ser grandes y extendidas, se localizan sobre todo en el abdomen, muslos y caras de flexión de las extremidades. Aquí en la exploración física vamos a ver que el signo de Nikolsky es negativo justamente por la localización de las ampollas y otras características es que va a haber placas urticariales pruriginosas y dolorosas y van a curar sin dejar cicatriz. Estos son los subtipos de penfigoide ampollar. En general comparten las mismas características, entonces solo voy a mencionar las que las hacen distintas. En el ampollar generalizado, pues como su nombre lo dice, afecta áreas extensas, también las mucosas y se presenta con remisiones y exacerbaciones. En el localizado, que es menos frecuente, pues solamente va a haber afectación de cabeza y extremidades. En el ampollar polimorfo, como su nombre lo dice, no solamente va a haber ampollas, sino también pápulas y vesículas, sobre todo en superficies de extensión, dorso y nalgas. En el ampollar vegetante, igual como su nombre lo dice, va a haber lesiones vegetantes que son muy características en las áreas intertriginosas, cabeza, dorso y extremidades. Y en el ampollar nodular, que es una variedad igual que localizado rara y poco frecuente, las lesiones son hiperqueratósicas de aspecto pues nodular y pruriginosas. Ahora en el penfigoide cicatrizal, que hay dos tipos, el mucocutáneo y el cutáneo, una diferencia con el penfigoide ampollar es que estos sí van a dejar cicatriz. En el mucocutáneo pues se van a afectar, como su nombre lo dice, las mucosas conjuntivales, la laringe, genital, rectal y esofágica. Van a dejar cicatrices retráctiles y sinequias estas ampollas y las complicaciones que pueden presentar estos pacientes son la ceguera, dificultad respiratoria y estenosis esofágica, que justamente se relacionan pues con las mucosas que se ven afectadas. En esta imagen podemos ver pues la afección de la mucosa ocular de este paciente. En el cutáneo se van a afectar la cabeza y el cuello y también van a dejar cicatrices atróficas. En los estudios complementarios, la microscopía electrónica va a demostrar la ampolla en la lámina lúcida entre la membrana basal. El antígeno en el hemidesmosoma pues es el que se va a unir al queratinocito, es el que une al queratinocito basal y a la membrana basal. Entonces esto verdecito que se ve aquí iluminado pues serían los anticuerpos y esto rojo pues sería el resto de la epidermis. Otro estudio es la técnica de separación de la epidermis o salt split skin, que es justamente para demostrar que el depósito de IgG pues es lo que forma el techo de la ampolla. Entonces esta sería la ampolla y pues este sería el techo, que es lo que se está iluminando, ¿no? Otros estudios complementarios que se pueden hacer son la inmunoelectrotransferencia Western blot, que se ocupa para saber la especificidad de los anticuerpos, que en el 75% de los casos van dirigidos contra el antígeno del penfigoide ampolloso 1 o BPAG 230, que también se le conoce así. Otro es el ensayo inmunoenzimático ELISA, o también se pueden sacar datos de laboratorio que van a arrojar eosinofilia en la sangre periférica y también un aumento del 50% en los anticuerpos IgE. En estos cortes histopatológicos podemos ver a la ampolla subepidérmica. Todo esto sería la epidermis, entonces esta es la ampolla, pues está abajo de la epidermis. Tiene un gran número de eosinófilos y algunos polimorfonucleares, justamente pues porque, como les había explicado, se activa el complemento.
En este caso, pues también es una ampolla subepidérmica asociada a eosinófilos, linfocitos y neutrófilos. Igual aquí vemos que todo esto sería el grosor de la epidermis y esta pues sería la ampolla. En cuanto al tratamiento del pemfigoide, lo mismo que en el pénfigo de primera línea, va a ser la glucocorticoterapia sistémica con prednisona o prednisolona 1 miligramo por kilogramo por día, con una dosis de sostén de aproximadamente 10 miligramos por día. Se pueden usar también inmunosupresores o incluso otras alternativas como rituximab o la diaminodifenilsulfona, pero pues en general estos tratamientos se reservan para casos muy graves o refractarios que no respondan pues a los tratamientos convencionales. Dentro del diagnóstico diferencial de estas enfermedades autoinmunes ampollosas, pues debemos considerar otros trastornos ampollosos, inflamatorios o no inflamatorios. Por ejemplo, en inflamatorios la dermatitis herpetiforme y en los no inflamatorios la epidermólisis ampollosa y las porfirias. En el caso del pénfigo eritematoso, como afecta la cara y la región malar, pues se puede llegar a confundir o incluso también presentar en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, en dado caso, pues se debe hacer también un diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso. En cuanto a las medidas preventivas, pues debemos educar al paciente sobre su enfermedad, explicarle que es una enfermedad autoinmune, que no tiene cura, pero que sí tiene pues forma de controlarse. Entonces el hecho de que él deje de tomar su medicamento pues supone un alto riesgo de recaída. Por esto mismo, pues debemos de mantenerlos en estrecha vigilancia clínica para asegurarnos de que sigan el tratamiento y de que la evolución de las lesiones sea buena y no presenten pues más lesiones, ¿no? Y también debemos hacer una búsqueda de los indicadores hematológicos y metabólicos de reacciones adversas a los tratamientos. Recordemos que los glucocorticoides y los inmunosupresores pues tienen efectos adversos pues muy importantes, entonces debemos estar al pendiente de estos en los pacientes. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estas son las referencias bibliográficas que utilicé para esta presentación.